amado Rey, te quiero dar las gracias por todo tu bien, por el inmenso privilegio que nos has dado de servirte, de adorarte, de conocerte, porque no estás oculto, no es un misterio. Tú te has revelado, Señor, a nuestros corazones a través de tu palabra, a través de tu precioso Espíritu Santo. Y te damos gracias por ese amor que es inagotable, Señor, por ese amor que es incomprensible, por ese amor que se escapa y va más allá de todos los estándares del hombre. El amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor precioso, inmerecido. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda me elegiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como Él es, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor, Señor, inmenso, inmenso amor. Oh, oh, oh.
la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él, por siempre a Él, por siempre a Él, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Encendamos el fuego en el altar de nuestros hogares. A continuación, el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Juan Daniel Buenaventura. Bienvenidos. Señor, hoy queremos darte gracias. Queremos bendecir tu nombre por este nuevo día. Queremos bendecir tu nombre por tener nuestra familia unida, por tenernos guardados y protegidos. Queremos bendecir tu nombre porque nuestra casa se llena con la alabanza, la adoración, con la palabra, Señor, de tu verdad. Hoy queremos pedirte que nada nos entretenga, que nuestro corazón esté firme, sólido, atento a tu palabra. Hoy quiero pedirte que nada afecte mi mente, la concentración y el cuidado para atender a tu palabra, que haya paz en cada familia, en cada hogar, en este momento, en el nombre de Jesús, para que esta palabra pueda ser escuchada, pueda ser atendida, pueda ser revelada al corazón a través del Espíritu Santo. Dirígela, Señor, te lo pido, y dirige cada uno de nuestros corazones a esa verdad en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, el Señor les bendiga. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están hoy? Hoy dándole gracias al Señor que nos permite continuar con nuestro estudio acerca del final de los tiempos. Y bueno, como hemos pedido esta mañana, que nada nos distraiga, así que espero que ya usted haya apagado las tajaditas que tenía ya en el fogón. Espero que nada lo esté entreteniendo y que pueda estar prestando atención a este mensaje, este tiempito muy especial. Pedirle al Espíritu Santo que lo guíe y le dé sabiduría para escuchar este mensaje. Aquellos que están llegando a conocer al Señor apenas en este tiempo, que abran sus corazones. Estos mensajes el Señor los está enviando a tiempo para hablar a aquellos que el Señor tiene predestinados para salvación. Así que si tú estás escuchando esto por primera, segunda vez y sientes en tu corazón el deseo, no te niegues a escucharlo. Presta atención, hay algo que el Señor quiere hablarte, hay algo que el Señor quiere sembrar en tu vida, en tu corazón.
Así que bueno, vamos a iniciar. Nuestro estudio de hoy se llama La apostasía del anticristo. Y hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta. Y vimos allí en el capítulo 2, estudiamos ya los versículos del 1 al 3. Y quiero leer el 3 para retomar el hilo y continuar. Dice la palabra entonces en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Recuerden ustedes que la iglesia de Tesalonicenses estaba creyendo que estaban viviendo la gran tribulación y que el Señor ya había venido por la iglesia y que ellos se habían quedado. Pero el apóstol Pablo les está dando una buena noticia, les está diciendo tranquilos, el Señor todavía no ha venido. Para que pueda venir por segunda vez, debe primero pasar esto, acontecer esto, la apostasía, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Anticristo, esa palabra es aquel que sustituye o se opone a Cristo. Es el apóstol Juan, en sus cartas, primera y segunda carta, quien lo llama anticristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, aquí lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y hay otros muchos nombres con los que la Biblia se refiere a él. En el Apocalipsis se refieren como la bestia. Y bueno, el anticristo es el antagonista de Cristo, y este hombre, es un hombre, va a gobernar la tierra durante 7 años, caracterizados porque los primeros 3 años y medio serán de paz y prosperidad mundial, lo que generará que la gente confíe en él, lo admiren y lo sigan. Y los judíos incluso lleguen a verlo como el Mesías prometido. Los judíos hasta el día de hoy no creen en Jesús como el Mesías. Ellos esperaban a un rey, a un hombre poderoso, a un hombre como será el anticristo. Y por eso se han negado a creer en Jesús, y al anticristo lo van a reconocer como el Mesías. Luego de esos 3 primeros años y medio de paz y prosperidad mundial, vendrán los últimos 3 años y medio, llamados por Jesús como los tiempos de la gran tribulación, una tribulación como nunca antes vista. La apostasía, que es el otro tema que nos reúne hoy, en su significado básico, esa palabra es revuelta o rebelión. La palabra señala el abandono intencional y premeditado de una posición religiosa que antes se tenía. Es decir, es volver atrás de la fe. En Hechos 21:21 se refiere también como abandonar la ley de Moisés. Así también la Biblia en el Nuevo Testamento lo habla. Y la apostasía, pues a lo largo de la historia, muchos hombres, muchas iglesias han apostatado de la fe, se han vuelto atrás e incluso pues han levantado falsas religiones, falsas doctrinas. Y también incluso se dice que la iglesia de este tiempo, de los últimos tiempos, es una iglesia caracterizada por mucha apostasía. Que incluso hay quienes también dicen que este tiempo fue profetizado por Juan en Apocalipsis, hablando acerca de la iglesia de la Odisea, describiéndola de esta manera, y de esa forma también se describe la iglesia que estamos viviendo en la actualidad. Apocalipsis 3, del 15 al 17, dice así: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está hablando de una iglesia como la de hoy en día, una cantidad de cristianos que están poniendo su mirada en las cosas materiales, en la prosperidad económica, en levantar grandes templos, en tener mucho músculo financiero, y han dejado de vista lo eterno. Entonces el Señor los llama tibios. Como también lo hemos dicho nosotros, es ese cristiano que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia,
y a ese tipo de cristianos, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Parece ser que esa es la iglesia en el mundo de este tiempo, una iglesia distraída en todo lo que el mundo está ofreciendo y ha dejado su primer amor, ha dejado su corazón pleno debería estar pleno en el Señor, y ahora lo comparte con el mundo. Sin embargo, una vez que la verdadera iglesia sea quitada, esa iglesia tibia se va a quedar aquí en la tierra, y cuando todo esto se desate, muchos de ellos van a caer fácilmente en el engaño del anticristo, van a abandonar su fe, y Jesús incluso lo declaró también en Lucas 18:8 en torno a esa condición espiritual de esas personas en ese tiempo. Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se está refiriendo a su segunda venida. Se está refiriendo al momento en el que Él venga después de los 7 años de la gran tribulación. ¿Hallará fe en la tierra? Pues esos 7 años de gran tribulación traerán consigo una gran apostasía. Sin embargo, en el texto que estamos estudiando de Tesalonicenses, el apóstol Pablo se está refiriendo o está haciendo mención a un evento, a un hecho blasfemo de magnitudes sin precedentes. Algo que está profetizado por el mismo Señor Jesucristo y estuvo profetizado también por el profeta Daniel. Y Jesús, por ejemplo, lo llamó la abominación desoladora a ese evento, ¿cierto?, del que estamos hablando. ¿Cuándo y dónde se realizará este hecho blasfemo, esta apostasía? Lo necesitamos saber, porque recuerden que primero debe ser esta apostasía antes de que venga el Señor Jesús. Antes de que, por ejemplo, aparezca el sello del 666 del que hoy todo el mundo está hablando y que tiene miedo que sea la vacuna del coronavirus. ¿Por qué sabemos que no es la vacuna del coronavirus? Porque aquí no te muevas, porque precisamente eso es lo que vamos a resolver en nuestro estudio de hoy. ¿Cuándo y en dónde se realizará este hecho blasfemo? Bueno, el cuándo será a los 3 años y medio del gobierno del anticristo. Recuerden, es un gobierno de 7 años, los primeros 3 años y medio de una paz mundial y prosperidad, pero justo en la mitad de los 3 años y medio va a ocurrir este hecho blasfemo, en donde después de que se dé, se iniciará la gran tribulación y el mundo entero ya va a conocer a este hombre que era venerado, que era admirado, que tenía esta cantidad de seguidores. Sobre todo los judíos lo habían llamado incluso ya el Mesías. Para ese momento se va a revelar como el hombre de pecado. Ahí para todos será claro que será el anticristo con este hecho blasfemo. Dice Jesús en Mateo 24:15 acerca de este hecho. Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el Señor Jesús le está hablando a los judíos, les está profetizando al pueblo judío, y noten ustedes cómo les dicen que los que estén en Judea huyan, corran, escóndanse, una vez que vean este hecho, este acontecimiento blasfemo. Una vez que el pueblo de Israel, que el pueblo judío diga: nos equivocamos, este no era el Mesías. Ahí el Señor en su gracia, en su misericordia, le dice a los israelitas: corran, huyan, porque los van a perseguir para matarlos. El anticristo va a tener como principal objetivo de guerra al pueblo judío, va a querer destruirlos. Daniel 9:27 también habla acerca, es el momento en el que Jesús advirtió, ¿no?, que Daniel lo había profetizado, y vamos a estar mirando varios textos en Daniel. Daniel 9:27 dice: y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. Esa semana es de 7 años, se está refiriendo a los 7 años del gobierno del anticristo, que inicia con un pacto, con la firma de un tratado de paz. Así comienza el gobierno del anticristo. Y 3 años y medio muy buenos para el mundo. Este tratado de paz va a traer una paz mundial, va a ser muy efectivo, pero sigue diciendo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a los 3 años y medio, en el templo de Jerusalén, el anticristo va a hacer cesar los sacrificios que se hacen en el templo. Hoy en día ese templo no existe. En Jerusalén el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero para que se cumpla esta promesa, esta profecía, Israel debe reconstruir el templo de Salomón. Ya vamos a hablar un poco más acerca de ese templo y cómo es que él va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Daniel 11:31 también, hablando de la abominación desoladora, de este hecho blasfemo, de este hecho apóstata, dice Daniel 11:31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, es decir, el templo en Jerusalén, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. En el templo de Jerusalén se acostumbraba a presentar en la mañana un sacrificio, un corderito, y en la tarde otro. Se llama el continuo sacrificio, y ellos van a retomar todas estas cosas que se hacían en la antigüedad, el pueblo de Israel, el pueblo judío en este tiempo, y el anticristo incluso va a promoverlos en su inicio, pero a los 3 años y medio él hará cesar eso, y ahí es en donde el pueblo judío va a descubrir y va a saber que se equivocaron, que estuvieron negando al verdadero Mesías, que incluso lo persiguieron y lo crucificaron, que fue el pueblo judío quien lo crucificó. En el año 168 a.C., un gobernador griego, para ese tiempo el imperio no era romano, era griego, y un gobernador de este imperio griego se llamaba Antíoco Epífanes. Este hombre históricamente se le ha relacionado como una tipología del anticristo, pues fue, como será también el anticristo, este hombre fue un acérrimo perseguidor de los judíos, asesinando en ese tiempo a 80.000 judíos, a otros 40.000 los vendió como esclavos, otros 40.000 fueron llevados cautivos. Esto sin duda fue una de las más grandes tragedias que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo. Y no solo esto, Antíoco Epífanes, violando un pacto también que tenía con los judíos, destruyó en aquel tiempo el templo, suspendió el sacrificio diario, colocó sobre el altar una imagen del dios Zeus, y lo peor de todo fue que sacrificó en el altar del templo un cerdo a la imagen de este dios Zeus. Este evento lo profetizó también Daniel y lo llamó la abominación desoladora, pero cuando Jesús se refiere en él en Mateo 24, pues ya hace 200 años antes de Cristo había ocurrido, pues ¿para qué profetizar algo que ya ocurrió? Lo que pasa es que va a volver a ocurrir, o más bien será el momento culminante, cúspide de la acción del anticristo. Es como si este hombre Antíoco Epífanes fuera una versión, una muestra gratis de lo que será el anticristo, de la capacidad de odiar a los judíos, de la persecución que se va a desatar sobre ellos y lo que se hará entonces en el templo que ha de ser reconstruido ahora en Jerusalén. Así que de la misma manera el anticristo, a los 3 años y medio de su gobierno, profanará el altar, profanará el templo de Jerusalén. En Daniel 9:27, en la versión Nueva Traducción Viviente, quiero leerlo, dice de esta manera: el gobernante, o sea el anticristo, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios
y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Así lo profetizó Daniel. Pero entonces, ¿qué objeto sacrílego será este? Apocalipsis 13:14 describe ese objeto sacrílego como una imagen del anticristo que todo el mundo estará forzado a adorar. Van a ser una imagen, así como existen hoy imágenes de la Virgen, imágenes, cualquier cantidad de imágenes de ídolos. El anticristo también, de él se va a hacer una imagen, y el que no adore esa imagen sencillamente será perseguido y va a morir. Apocalipsis 13:14 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Es decir, esa imagen no se quedó inmóvil, sino que tomó aliento, se movía e incluso hablaba, dice Apocalipsis. Vuelvo y repito, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que, mis amados, la famosa marca de la bestia tendrá origen en el momento en que se profane el templo de Jerusalén, se haga una imagen del anticristo, esta imagen hable y mande a matar a todos los que no la adoren y a sellar a todos los que la adoren, y los que tengan ese sello podrán comprar y vender. Lógicamente, los judíos, que son monoteístas y que por la ley de Moisés saben que no pueden hacer imágenes ni adorarlas, se van a negar rotundamente a adorar la imagen de la bestia y descubrirán, como les dije ahora, que se equivocaron gravemente, y es a razón de eso que el anticristo va a comenzar una persecución contra los judíos, pero también contra todos aquellos que, sin ser judíos, creen en Jesús para ese tiempo y que saben que no se pueden dejar marcar. Pero, amados, eso va a ocurrir en la mitad del gobierno del anticristo, un gobierno que debe iniciar con un pacto de paz que se va a firmar en el Medio Oriente, en el que tendrá como principales protagonistas al pueblo de Israel. Eso todavía no ha acontecido, eso va a acontecer. Una vez firmado ese pacto, pasarán 3 años y medio, y después de esos 3 años y medio vendrá esto que les estoy hablando de la apostasía, y vendrá la marca de la bestia. Todavía no es tiempo. Mis amados, no se preocupen por eso. Si creemos en la palabra y creemos en el tiempo que describe la palabra, tenemos que entender en qué momento se están dando aquí las cosas. Seguramente, si este fuera el tiempo para la marca de la bestia, pues tendría que haber un templo en Jerusalén que todavía no ha sido edificado. Tendríamos que haber visto un pacto de paz en el Medio Oriente que todavía no existe. Así que todavía falta tiempo para que estas cosas se den. No es tiempo. Aparte de que también, mis amados, antes de que se firme ese pacto, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia no va a ver nada de lo que les estoy hablando. Esto lo estamos conociendo para no dejarnos engañar en este tiempo, para comprender que no son tiempos de llenarnos de miedo con cuentos de vacunas ni nada de eso. Es tiempo de afianzar la fe y de predicar el mensaje de salvación, para que, eso sí, en cualquier instante venga el Señor por su iglesia y se puedan ir todos, y nadie se vaya a quedar viviendo en este periodo de tiempo tan terrible. Continuamos entonces aquí. Es a este acontecimiento que el apóstol Pablo llamó la apostasía, y que debe ocurrir después de 3 años y medio del pacto con Israel, pacto que el anticristo romperá al desatar contra los judíos una terrible persecución, pues ellos serán los primeros en negarse a adorar la imagen de la bestia. Es con este acontecimiento entonces que este hombre, admirado por el mundo entero, el anticristo, se manifestará a ojos de todo el mundo, así con la forma en que lo llama el apóstol Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición.
como el anticristo, como lo llama Juan en sus cartas. El anticristo entonces convertirá el templo de Dios viviente en un lugar de adoración para él, lo que verdaderamente será una abominación. Aquellos que vivan y permanezcan durante la tribulación deberán tener cuidado y reconocer que este evento es el principio de los últimos 3 años y medio del peor periodo de tribulación. Ya, como les dije, mejor llamado como la gran tribulación. El periodo de 7 años se llama tribulación, pero los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación, y que marcará el regreso inminente del Señor Jesucristo. Hablemos ahora de algo que muchos estarán preguntando: el tercer templo de Jerusalén. ¿Por qué digo tercer? Porque ustedes saben, el primero lo hizo Salomón, fue destruido por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Luego hubo un segundo templo reconstruido en tiempos de Zorobabel y de Josué. Y ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Jesús profetizó la destrucción de ese templo, pero desde el año 70 hasta el día de hoy los judíos no han tenido templo, no han tenido un lugar santo donde hacer sus sacrificios que la ley de Moisés ordena. Y he estado mirando varios videos sobre el afán que tienen los judíos de levantar su templo. Están ansiosos, ya tienen preparado una cantidad de cosas, tienen las vestimentas de los sacerdotes, los utensilios, tienen todo, pero ha habido una situación compleja para poderlo levantar. Pero prácticamente más que cualquier cosa no lo han levantado, porque el que lo levante es el anticristo. Él va a ser la persona encargada de apoyar a Jerusalén para levantar ese templo. Por eso hasta el día de hoy no se ha dado, porque no es el tiempo. El Señor primero tiene que resolver el tema de su iglesia y luego sí dar libertad para que se den estas cosas. Hay una historia. En el año 1967 hubo una guerra contra los judíos y ellos se tomaron una parte de Jerusalén en la que estaba apoderada del pueblo musulmán. Y después de ese tiempo, ellos comenzaron a soñar con levantar su templo en ese lugar. Pero ahí hay un problema. En ese lugar existe el tercer templo más sagrado para el Islam, que es el Domo de la Roca. Un sitio donde, según el Islam, el profeta Mahoma ascendió al cielo. Y ese templo es intocable. Donde los judíos toquen ese templo, pues se arma una guerra incluso hasta mundial. Y por esa razón es que se necesita un tratado de paz que seguramente el anticristo firmará para de esa manera ayudar a Israel a levantar su famoso templo. Encontré una noticia que también puede ser verdad, y es que parece ser que ese lugar en donde está la mezquita musulmana, que se llama el Monte del Templo, no fuera el lugar original en donde se levantó el templo de Salomón, que existe en otra parte de Jerusalén. Y entonces están contentos, según esta noticia, quiero leerla, porque si es así no tienen que tocar para nada ese templo musulmán y en cualquier momento pueden levantar ese templo. Dice el artículo de la siguiente manera: nuevos hallazgos sugieren que Israel puede construir el tercer templo ahora, esto es del 12 de julio del 2019. Desde la conquista de la ciudad de Jerusalén en 1967, arqueólogos judíos han realizado una intensa investigación, las cuales han demostrado de manera concluyente que el templo estaba en la ciudad de David y no en el monte del templo como lo conocemos. Las tradiciones actuales, donde se dice que el templo se encuentra en el llamado monte del templo, probablemente nacieron en 1099. Cuando los cruzados conquistaron la montaña y reemplazaron el símbolo musulmán de la media luna por una cruz en la cúpula de la roca. El Papa declaró entonces este lugar Templum Domini, el templo de Dios. Las implicaciones de estos descubrimientos son de gran alcance. Después de todo, los judíos podían empezar a construir el tercer templo. Ya no se ven obstaculizados por la presencia de la cúpula de la roca y las mezquitas de Al-Assad. Ellos pueden construir el templo en la ciudad de David,
el Instituto del Templo se ha estado preparando para su construcción. Si alguna vez hubo un momento adecuado para reescribir la historia, es ahora. Así fue como apareció esta noticia. Así que, mis amados, ese evento de la construcción del templo está avanzando a pasos agigantados. Una vez que el anticristo firme el tratado de paz, lo siguiente será que van a levantar ese templo, y se dice que pueden tardar 3 años en levantarlo. Por eso es curioso, ¿no? Después de 3 años y medio en funcionamiento ya el templo, este gran líder se va a mostrar como el anticristo, pero se demoran 3 años para levantar el templo. Bien, vamos a terminar con Tesalonicenses, porque ese era apenas el versículo 3. Bueno, lo que nos queda es corto. Esta era la parte como más larguita, pero es necesario que terminemos nuestro estudio de Segunda de Tesalonicenses. Vamos para el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, voy a leer desde el 3, porque de pronto nos perdimos con la historia que acabo de hablarles. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que el anticristo se va a hacer llamar Dios, se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar como Dios. Es lo que dice el versículo 4. El profeta Daniel habló de esto, de cómo él hablaría. Va a ser un hombre con una capacidad elocuente muy alta. Con sus palabras va a ganarse la admiración y el respeto del mundo entero. Una capacidad tremenda, pues dice la palabra que su advenimiento será por efecto de Satanás. Imagínense cuánta sabiduría puede darle Satanás a este hombre, cuánto respaldo a través de señales y milagros y cosas raras que también hará, maravillas, que engañará, con las que va a engañar al mundo entero, este gran líder. Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces dice que contra el Dios de los cielos hablará maravillas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta hoy en día cómo hablan contra el Dios de los cielos. Mis amados, no se parece en nada a lo que el anticristo hablará contra Dios, pero lo hará no al principio, recuerden, a la mitad de su reino. Apocalipsis lo habla también. Apocalipsis 13 del 5 al 6 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Noten que 42 meses son precisamente 3 años y medio. Son los 3 años y medio finales. Los primeros, como les digo, va a ser un hombre admirado, respetado, un gran líder mundial. Pero después, los últimos 42 meses, a este hombre se le va a conocer porque va a hablar grandes blasfemias, va a tener autoridad para actuar, va a perseguir a los que él quiere, va a matar a muchos, en fin. ¿Qué más dice aquí la palabra? Versículo 6 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 5 y 6 dice, el 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y Daniel 7, en el versículo 8 dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Y en el versículo 25, Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí está hablando de aquellos que para ese tiempo van a creer en Jesús, pero en su gran mayoría el pueblo judío. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, hoy en día ustedes saben que nosotros hablamos de una fecha, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Y este hombre va incluso a querer cambiar los tiempos, los calendarios, va a querer cambiar la ley, y serán entregados en su mano
hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Una vez más, la referencia a 3 años y medio. Serán entregados en su mano, ¿quiénes? Los santos. Van a caer en su mano. Él va a poder perseguirlos y a muchos va a matar. ¿Por cuánto tiempo? Dice, hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí está. Esa es una referencia a 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. ¿Cuándo aparecerá el anticristo? ¿Cuándo aparecerá este hombre? Sigamos allí en 2 de Tesalonicenses 2. Ahora del versículo 5 al 8. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea que esto era algo que el apóstol le predicaba a la iglesia, así como lo estamos haciendo hoy. Muchos juzgan mal el que se hablen de estos temas en medio de la iglesia. Pero si el apóstol Pablo sacó tiempo, hasta escribió cartas, ¿por qué nosotros no vamos a hablar y a predicarle a la iglesia de estas cosas? Si el apóstol lo vio importante, si el apóstol lo vio necesario, si el apóstol supo que la iglesia tenía que conocer estas cosas para no perder el rumbo, nosotros también igualmente hoy estamos estudiándolo. No sé si para muchos sea algo repetitivo, no sé si para muchos no tenga mucho interés, pero mis amados, yo veo la necesidad y la urgencia de que esto lo sepa la iglesia, de que la fe de la iglesia esté firme en los acontecimientos presentes y futuros. Y aquí está diciendo el apóstol, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hablando del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amados, mire, el Señor para todo tiene un debido tiempo. Dice también la palabra que hasta que no se cumplió el tiempo, Jesús no pudo nacer de María. ¿Cuándo hubiera podido nacer Jesús? En cualquier momento. Pero ¿por qué nació en el año que nació? Y es muy interesante, miren. En ese tiempo el Imperio Romano estaba gobernando el mundo y Jesús nació para ese tiempo y tenía que ser en ese tiempo por estas razones. Miren, primero, Roma había hecho caminos por todas partes. Ustedes han escuchado el lema, la frase, todos los caminos conducen a Roma, porque precisamente el Imperio Romano se caracterizó por eso, por llenar el imperio de caminos. Y Jesús necesitaba llegar en ese tiempo porque Él iría a recorrer esos caminos y sus apóstoles irían a recorrer esos caminos para llevar el Evangelio. ¿Por qué no antes? Porque antes el Evangelio hubiera sido muy complejo llevarlo a diferentes lugares. Tenía que ser para ese momento. ¿Por qué ese momento también? Porque hay una lengua que es la griega. La lengua griega, el imperio, antes del Imperio Romano era el Imperio Griego, y el Imperio Griego, una de las grandes cosas que le dejó a la humanidad fue la lengua griega. Todo el mundo hablaba griego en ese tiempo. Entonces el hecho de que una sola lengua unificara al mundo conocido era maravilloso, porque se podía predicar el Evangelio en griego. Había una traducción del Antiguo Testamento en griego. Entonces noten ustedes cómo el Señor espera que ciertas cosas se den naturalmente, normalmente, para que luego Él pueda hacer lo que tiene que hacer. Y aparte de eso, Jesús tenía que morir en una cruz, y el Imperio Romano fue aquellos que se idearon esta forma y llevaban a cabo la muerte de muchos condenados a través de la cruz. Entonces, miren cómo Dios no hace las cosas al azar. Él sabe en qué momento preciso debe enviar a su hijo, cuando lo debió enviar, y de la misma manera el tiempo para que se revele el anticristo, Dios lo tiene. Él sabe cuándo, Él sabe por qué. Entonces sigamos leyendo. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, a su debido tiempo. Pero hay alguien que lo detiene, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez se ha quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces se habla aquí, ya a lo largo de los estudios teológicos que hemos venido teniendo, dijimos en una ocasión que la Biblia se refiere al Espíritu Santo como el único con el poder suficiente para detener la manifestación del anticristo. No es ningún hombre, no es ningún gobierno, no son las leyes, no es cualquier cosa de esas las que está deteniendo que el anticristo se pueda manifestar. Es prácticamente el Espíritu Santo el que lo está deteniendo, pero dice la palabra que Él va a ser quitado de en medio
se va a hacer a un lado y entonces permitirá que el anticristo se pueda revelar. En ese mismo momento también la iglesia va a ser arrebatada y de esa manera podrá aparecer este hombre que, como les dije, va a hacer un pacto de paz, será lo primero. Él aparecerá en la Feria Mundial como un gran líder y lo primero que hará es ese tratado de paz con Israel, lo que les va a permitir levantar el templo, que es parte fundamental en lo de la profecía. Cada vez que ustedes escuchen que Israel, que el templo, que acuérdense que eso se tiene que dar y que cuando, no sé si nos toque escuchar esa noticia, yo espero que no, porque prácticamente se iniciará en la reconstrucción del templo con la presentación del anticristo. ¿A quién engañará el anticristo? Ya para terminar, Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, ojo, para los que se pierden. Mis amados, ¿por qué puede haber un cristiano hoy temiendo la vacuna del coronavirus o la marca del 666 cuando aquí la palabra del Señor está diciendo claramente que el engaño de iniquidad es para los que se pierden? Ahora, si tú tienes miedo, si tú tienes temor, tienes que revisar tu fe. Tienes que revisar cómo está tu relación con Cristo. Aquí la palabra del Señor es clara. Esto es para los que se pierden. Pero si tú no tienes certeza de tu salvación, tienes que ir a Jesús. Tienes que pedirle perdón. Tienes que decirle: me arrepiento y te acepto como mi Señor y Salvador. Es la única forma en que podrás escapar de este engaño. Aquí lo advierte la palabra. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amados, iglesia, y los que me escuchan, quizás personas que apenas están llegando, están escuchando, mira, hay quienes se están negando a recibir la verdad, el amor, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hoy es el día en que tú puedes recibir ese amor para ser salvo, creer en Jesús como tu Señor y Salvador, como el Mesías prometido. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quiénes? ¿A la iglesia? No. A los que no recibieron el amor para ser salvos, a los que se dejaron engañar con la iniquidad, a los que se pierden, a ellos. Dice aquí claramente el apóstol: y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso yo quiero predicarles esto. Quiero que quede claro, que la iglesia quede firme en estas palabras y en esta doctrina. Porque si no creemos la verdad, creemos la mentira. Te van a engañar, te van a venir con cualquier cuento. Vas a terminar marcándote. Vas a terminar engañado. ¿Y la iglesia qué? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Y cuál es la promesa para la iglesia en este texto? Acompáñame y con esto terminamos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Así termina, amados, este glorioso texto, donde la iglesia ocupa un lugar de protección y de cuidado del Señor, y en lo que tú tienes que descansar hoy. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17 dice: pero nosotros, amado, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Iglesia, fuiste escogida para salvación. Amado, tú que crees en Cristo, eres escogido desde el principio de la creación de todas las cosas. Fuiste escogido por el Señor para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, que todos aquellos que tienen el Espíritu y han creído en la verdad, ellos son los escogidos. Allí se demuestra que han sido escogidos para salvación, no para juicio. 14 dice: a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a alcanzar? La gloria de nuestro Señor Jesucristo, mas no la gloria del anticristo ni el juicio al mundo que va a venir.
15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retengamos esta doctrina, está escrita, mi amado, ahí en tu Biblia está. Reténla y debes permanecer firme en ella. No te dejes engañar, no fluctúe tu fe ni tu confianza. Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amado, terminemos este tiempo orando para que el Señor Jesucristo, el Dios y Padre, el que nos amó, el que nos dio consolación eterna y buena esperanza, conforte hoy nuestros corazones y confirme esta palabra que les estoy compartiendo. Te invito a que ores. Dale gracias a Dios, que tú no verás estas cosas, que hoy puede venir el Señor por ti y listo. Y sobre el mundo se va a desatar todo este engaño. Pero si tú no has entendido, es el tiempo para que busques del Señor y te salves y escapes de esto que está ocurriendo. Mira lo que está ocurriendo hoy y lo que falta. Por favor, es tiempo de volver los ojos al Señor. Vamos a orar. Padre, hoy queremos orar por nuestra salvación, darte gracias por ella, bendecirte porque fuimos llamados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para esta salvación, para ser guardados en estos tiempos, para ser librados del engaño de Satanás, del anticristo y del juicio que tú vas a desatar sobre la tierra. Pero Señor, en este momento hay personas que no han querido escuchar el mensaje, que se niegan a escuchar el mensaje de salvación. Hoy te pedimos por ellos, hoy te rogamos, Espíritu Santo, tócalos a través de este mensaje, a través del testimonio de tu iglesia, a través de las predicaciones que cada uno de nosotros podamos compartir, de las palabras que compartimos con ellos, que crean en ti y se salven. Señor, tú vienes por tu iglesia ahora, en cualquier instante y en cualquier momento, y todas estas cosas se van a desatar sobre la tierra. Hoy vemos, escuchamos las noticias, hoy nos damos cuenta, hoy el solo ejemplo de Israel, de ese templo y de ese afán y de esa necesidad que tienen por levantar ese templo, demuestra, Señor, que los tiempos se han cumplido. Esperamos, Señor Jesucristo, que en cualquier momento digan, se va a edificar ese templo. Quizás nos toque escuchar esa noticia, quizás nos lleves primero, pero Señor, las cosas están dadas y el anticristo está por aparecer. Yo te pido para que tu iglesia se afirme y se confirme en la doctrina y en la palabra y escapen y huyan. Y oro porque aquellos que aún no han creído puedan creer. Así esto les parezca fantástico, así esto les parezca increíble, así esto les parezca extraño, puedan creer, puedan recibir el Espíritu de Dios, puedan aceptar el mensaje de salvación y puedan ser salvos. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Mis amados, el Señor les bendiga grandemente. Nos seguiremos escuchando próximamente. Un abrazo para todos, un feliz día.